Seguramente a muchos de los que estamos participando de esta meditación les ha pasado alguna vez de haber perdido algún ser querido pequeño. A mí me pasó con mi hermana. Fuimos a tomar un café a un bar. Mi sobrino era pequeñito y fue un abrir y cerrar de ojos que no lo vimos más. Aparte, no es que estábamos en una confitería adentro, sino como hacía calor estábamos afuera, una mesa afuera. Nos sentamos, los dos nos distrajimos un segundo y el niño desapareció. Las cosas que a uno se le pasan por la cabeza en ese momento. La desesperación y la angustia que uno siente. A la Virgen y a San José le pasó lo mismo. Perdieron a Jesús. Cuenta el Evangelio que sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre y, acabada la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén, sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día, lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, y escuchándolos y haciéndoles preguntas. Ustedes dirán, ¿cómo es posible que perdieron a Jesús? ¿Cómo es posible eso, haberlo perdido? Generalmente en las peregrinaciones se armaban dos caravanas, la caravana de los varones y la caravana de las mujeres. Entonces la Virgen, ¿qué pensó? Jesús está con José. ¿Y José qué pensó? No, Jesús está con la Virgen, con María. Claro, después, al juntarse las familias, se dieron cuenta y dije, ¿dónde está Jesús? ¿Y no lo tenías vos? No, yo pensé que lo tenías vos. No, imagínense. La angustia y la desesperación de la Virgen y de San José. Volvieron corriendo a Jerusalén para encontrar al niño que se le había perdido. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Cuando tenemos una gran angustia en nuestro corazón, cuando hay una gran tristeza en nuestra vida, muy probablemente, ¿sabes lo que pasó? Se perdió Jesús. Se perdió Jesús de tu vida. Y es cierto, cuando el hombre pierde a Jesús, cuando Cristo no está en la vida del hombre, lo que se siente es lo que sintió María y José, una gran angustia. Por eso el mundo de hoy vive como vive, angustiado, buscando la felicidad y sin encontrarla, porque es un mundo que se ha apartado literalmente y explícitamente de Jesús. Perdió a Cristo. Y cuando Cristo no está en nuestra vida, lo que hay es un gran vacío, que queremos llenarlo con un montón de cosas que no lo llenan. Y perder a Cristo significa romper la relación con Él, o ignorarlo, no tenerlo en cuenta. Perder a Cristo significa no rezar. Perder a Cristo significa vivir una vida que lo ofende, una vida que sabemos que no hace a la comunión, a la unión con Él, y eso se llama pecado. El pecado nos aparta de Jesús. El pecado rompe nuestra comunión con Jesús. Hace que Jesús se vaya de nuestra vida, o mejor dicho, hace que nosotros echemos a Cristo de nuestra vida, porque eso es el pecado. El pecado no son obras malas, es ofender a alguien, es romper una comunión. Por eso el perdón es perdón. ¿Qué es el perdón? Es un don, un regalo. ¿Y qué se nos regala en el perdón? Se nos regala la comunión que había roto el pecado. ¿Qué le pasó a la Virgen y a José? ¿Por qué también perdieron a Jesús? ¿Y por qué se distrajeron? Ellos dos se distrajeron. Un instante de distracción y lo perdieron, como me pasó a mí y a mi hermana, que estábamos ahí tomando un cafecito, un minuto de distracción, perdimos al sobrino, mi hermana a su hijo. No nos distraigamos. No nos distraigamos, porque si nos distraemos en la vida, nos perdemos. Y perdemos a Jesús. ¿Qué significa distraerse en la vida y perderlo a Jesús? Y significa distraerse de la meta, del cometido final de nuestra existencia.
¿Para qué vinimos a este mundo? ¿Para qué estamos? Si no te hiciste la pregunta, hacétela, porque es fundamental. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vamos con nuestra vida? Y a veces, en la vorágine de la vida, en las preocupaciones, en las situaciones que vamos viviendo, nos distraen y nos hacen olvidar de que vamos hacia el encuentro definitivo con Dios. Nos hacen olvidar de que nuestra vida está hecha para que seamos santos, para vivir una comunión con Dios. Nos hacen olvidar de que nuestra vida tiene un propósito único y irrepetible, porque cada uno de nosotros es hijo e hija de Dios. Y como hijo e hija de Dios es único e irrepetible, y nos hace olvidar el propósito de nuestra vida, para qué Dios nos creó, a través de lo cual nosotros entramos en comunión con Dios en esta tierra para estar definitivamente con Él en el cielo. No nos distraigamos, porque si nos distraemos nos perdemos, y sobre todo perdemos lo más importante, perdemos a Jesús. ¿Y dónde le vamos a reencontrar a Jesús? ¿Dónde vamos a ir a buscarlo a Jesús? ¿A dónde fueron José y la Virgen a buscarlo? ¿A dónde lo fueron a buscar José y María a Jesús? Al templo. Allí vamos a encontrarlo al Cristo. A Cristo lo vamos a encontrar en el templo. Y ciertamente, en el templo está el Señor. De hecho, nosotros cada vez que pasamos por un templo hacemos la señal de la cruz. ¿Por qué? Saludamos. ¿A quién? A quien habita allí, a quien está presente allí. Hacemos la cruz y estamos en tu presencia, Señor, porque sabemos que Cristo está acá con nosotros. ¿Dónde vamos a encontrarlo a Jesús? En el templo. Y en el templo vamos a encontrar el sagrario, donde el Señor nos va a hablar. Y en el templo vamos a encontrar la Eucaristía, la presencia real de Cristo. Y en el templo vamos a encontrar también la confesión, el perdón de nuestros pecados, que nos va a devolver esa comunión, que nos va a dar el perdón, el regalo de la comunión. Y también vamos a encontrar la palabra de Dios que nos espera, la presencia de Cristo palabra, que se nos va a anunciar, que se nos va a predicar y que seguramente también nos va a hablar al corazón. Y en ella también encontraremos al Señor. ¿Se imaginan la Virgen y San José cuando encontraron al niño? Claro, le habrá pasado como me pasó a mí con mi sobrino. ¿Sí? Te vuelve la vida, te vuelve el alma al cuerpo, como se dice. Y también, cuando uno recupera a Jesús en su propia vida, recupera la vida.